Bueno, les prometí que teníamos una entrevista fuerte con uno de los candidatos que concita mayor atención por estos días para las elecciones de dentro de 9 días apenas. Y aquí está, en los estudios de Radio con Vos, Leandro Santoro. Gracias por venir, Leandro. Muchas gracias por la invitación. La última vez cuando lo hicimos por teléfono, tuvimos muchísima repercusión del reportaje. Sí. Me imagino que a vos también te habrán llegado comentarios. Y es muy curioso lo que decía, la lectura que se hace desde cada lugar es, le pasó por arriba, lo cacheteó. Lo cacheteó, lo tiró en el piso, lo pateó, Berco lo tiró. Increíble. Hoy no nos vamos a cachetear. No, pero antes tampoco se cachetearon, chicos. Pero no sé si la grieta, qué llamarlo, pero cada uno escucha algo y le da una significación completamente diferente. ¿Qué lección sacaste de la derrota de las PASO para estas elecciones de noviembre? No, lección, no sé. No podría decir, mira, saqué tal lección. Nada de lo que sucedió me sorprendió demasiado. Así que uno saca lecciones de cosas más sencillas, no de acontecimientos de esa naturaleza. Me parece berreta decir, yo desconfiaría de alguien que dice, como perdí las elecciones, me di cuenta que tal cosa. No hace falta perder o ganar para corregir posiciones o para aprender, ¿no? Así que la verdad, honestamente te lo digo, no me trajo ninguna conclusión en particular. Las conclusiones las voy sacando en el día a día. ¿Qué crees que va a teñir estos 2 años que vienen, donde vos vas a ser una de las espadas parlamentarias del oficialismo, y va a ser un oficialismo que va a estar más en minoría si se replican los resultados de las PASO? Supongo que la deuda, por lo menos la primera parte del año que viene, va a estar muy condicionada por eso, por los vencimientos horribles que heredamos, ¿no? Ese cronograma imposible que acordó el macrismo con el fondo. En segundo lugar, supongo yo que dependerá mucho de cómo se construya la oposición, alrededor de qué ejes. Habrá que ver si efectivamente Larreta y Macri dejan que la ultraderecha le fije la agenda o si van a tratar de construir una alternativa más moderada. Hasta ahora pareciera ser que la política se las pone Peri, Milei y Patricia Bullrich desde afuera. Así que para hacer algún tipo de pronóstico habría que ver cómo evoluciona esa relación. Hablabas de Bullrich, ¿qué te pareció lo que dijo de Cristina, que se borra, que no quiere estar en la foto de la derrota? Es increíble, me da lástima, ¿viste? Porque la verdad es que seguramente hay un sector de la sociedad que le cree. Ella le habla a un sector de la sociedad que quiere creer esas cosas, pero habla de una sociedad infantil que supone que las cosas que pasan en las películas se traducen literalmente a la realidad, y no es así, ¿viste? Yo creo que nadie, ni siquiera los que están enfrente ideológicamente nuestro, pueden utilizar un tema de salud para especular electoralmente. No puedo creer, digamos, que nos tomemos en serio ese debate. Bueno, vas a tener que debatir con muchos de ellos en el Congreso. Vos decías recién, hay que ver si terminan dejándose conducir por Milei, por Espert. Todo indica que van hacia ese lugar. Sí. ¿Cómo te imaginás un Congreso en el que probablemente el Frente de Todos no tenga mayoría y tenga una oposición tan confrontativa enfrente con la que va a ser muy difícil llegar a algún acuerdo? Lo que pasa es que a mí no me preocupa la confrontación per se, me preocupa la irracionalidad en la línea de argumentar. Eso es lo que verdaderamente me preocupa. Porque eso además creo que enloquece a la sociedad. Estamos muy acostumbrados a que circulen discursos delirantes que se los tomen como legítimos. O que, por ejemplo, se valide la agresión o la descalificación o incluso la intolerancia. Esto es algo para mí relativamente novedoso a este grado y a este nivel. Entonces me preocupa más eso. Después, viste, si el discurso opositor es coherente, sólido y te lastima argumentalmente, pero lo hace con reglas de juego claras, me parece que es interesante, es un desafío intelectual. Eso sí te provoca conclusiones. El problema es cuando es la chicana, cuando es un argumento tan delirante que uno no sabe si contestarlo o si dejarlo pasar. Bueno, pero el Congreso va hacia eso. No me deprimo. Bueno, pero fue un poco lo que charlamos la otra vez, ¿no? En relación a la línea que fue por donde se fue corriendo el debate y los determinados discursos de la oposición. Puede ser. También, uno ve cómo se discute en otros países del mundo y estos casos que parecen aislados en realidad empiezan a ser la regla, ya no la excepción. Pero bueno, ojalá no pase en la Argentina, no sé qué decirte. La verdad a mí me desconcierta mucho porque la verdad es que uno los ve más allá de la cuestión ideológica, ¿no? El mecanismo de razonamiento es lo que a mí me preocupa. El método que utilizan para pensar y para sacar conclusiones me parece realmente infantil. O sea, no estamos hablando de una discusión de valores, una discusión de ideas, estamos hablando de una forma de construir la argumentación, una forma de justificar las acciones, de validar las prácticas políticas.
Es muy raro. Francamente es muy raro. Yo estoy desacostumbrado a discutir en ese registro. Digamos, si lo tengo que hacer, voy a tratar de evitarlo y apostar siempre a elevar el nivel del debate. O sea, a veces me sale bien, a veces no me sale, pero también creo que hay gente inteligente del otro lado que se la puede utilizar en el buen sentido para tratar de construir un pacto de racionalidad. Bueno, a mí me gusta eso y de hecho veo que haces ese esfuerzo por elevar el nivel del debate. Ahora, metiéndonos en el tema deuda, que fue el eje de nuestra conversación la otra vez, sí, y que cambió bastante, porque ¿cuánto pasó? Un mes y pico de aquel momento. ¿De verdad te parece que no hay otra alternativa que esta que está siguiendo el gobierno en la negociación con el Fondo Monetario? Porque uno ahora lo que ve es que el fondo se endureció, lo que cambió fue eso, básicamente, y que el gobierno empieza a barajar la posibilidad de un no, de una patada al tablero, digamos. Una patada al tablero que va a estar más, quizás más incentivada por la actitud del otro lado del tablero que por este, pero que en definitiva nos va a exponer a un debate que hasta ahora se soslayó desde el oficialismo. No, se soslayó de todos lados. Nosotros tratamos de instalar el tema siempre, desde el primer día. Alberto, cuando inaugura las sesiones en el Parlamento, habla de la herencia, de la deuda como herencia y de la necesidad de investigarla y la querella criminal y todas estas cosas. Pero ahí quedó la querella, fíjate. No, bueno, sí, es la justicia, digamos. La querella no la lleva adelante el Poder Ejecutivo, la lleva adelante el Poder Judicial, pero Alberto la motorizó, instaló el tema en la agenda. No, en eso no estoy de acuerdo. Es más, yo creo que es un tema que debería ser materia de análisis por los medios de comunicación, porque es el principal corset que tiene la economía argentina. Nosotros hablamos todos los días de bueno, esto. pero Berco, vos no sos los medios, vos sos un sector. Digamos. Sí, claro. Pero poner los canales hegemónicos o los programas de análisis político y te vas a dar cuenta que en general se utilizan otro tipo de argumentos para polarizar en la sociedad. Nunca se polariza, ni se discute, ni se analiza en función de los verdaderos problemas. En general se analiza las cosas. A ver, hasta hace 10 días estábamos hablando del terrorismo mapuche. ¿Me entendés? Sí, y se dejó de hablar del terrorismo mapuche, era muy peligroso hasta hace una semana y hoy seguramente la gente que me está escuchando ahora dice, uy, ¿te acordás que hace una semana que se habla del terrorismo mapuche? Bueno, es el país que tenemos. ¿Qué creo, Berco? Creo que el principal problema que tiene nuestra economía es la ausencia de dólares, ¿no? Lo que vos conocés mejor que yo, la restricción externa, sí, las dificultades de una matriz productiva desequilibrada que necesita dólares para producir, que incluso necesita importar para exportar. Es muy complejo eso. Y la Argentina tiene características culturales que la hacen un país especial, porque no solamente tenés una estructura productiva que demanda dólares para crecer, sino que además tenés una tendencia a la dolarización de activos permanente, hace 50 años. Total. Que complica muchísimo las cosas, porque cuando hay un excedente económico, el dueño del molino se compra un canuto de dólares y si puede lo saca del país, pero el almacenero cuando tiene un manguito también, digamos, en la memoria colectiva está que cuando tenés un manguito extra tenés que comprar dólares y meterlo en una lata o abajo del colchón. Ahora a nivel macroeconómico empeoró porque en los últimos 20 años la capacidad de almacenamiento en silobolsas se multiplicó por 20, claro, y la cosecha por 3, entonces se autonomizó, digamos, la producción de granos y de dólares del Banco Central. Ahora, frente a eso, el gobierno que, por ejemplo, una de las cosas que a mí más me ilusionó y que me parecía que era de lo más innovador que podía hacer, que era tener una empresa testigo en el sector más dinámico de la economía, Vicentín, sí, dio marcha atrás. ¿Por qué a alguien que le parecía bien la expropiación de una empresa que además nos choreó 300 millones de dólares a los argentinos, porque se los dio Macri del Banco Nación, los fugó, armó una estructura offshore? ¿Por qué deberíamos votarlos si ustedes se arrugaron ahí? Bueno, no seas tan exagerado. Vamos por parte. Porque además estamos mezclando los debates. Una cosa es que se tendría que haber hecho con Vicentín y otra cosa es si tenemos o no tenemos condiciones para ponernos más duros o para decir directamente vamos hacia el default. El común denominador es la audacia política y los dólares. Bueno, y la lectura de la correlación de fuerza. Yo te decía en la discusión que tuvimos hace algunos días atrás que la correlación de fuerzas incluye un montón de elementos. Desde el grado de conciencia social, pasando por el grado de organización política de la sociedad, hasta la cantidad de dólares que tenés en el Banco Central o la característica de los agentes económicos de tu país. Si vos sabés que frente, por ejemplo, a la amenaza al default, corres el riesgo de que los sectores concentrados de la economía, que no están concentrados hace 2 años, que están concentrados desde la dictadura militar, hace 50 años, no sé, te generen una corrida bancaria o te generen una corrida cambiaria, cualquiera de las dos corridas, que son dos mecanismos distintos que debilitan la capacidad de reserva de la Argentina, y bueno, más los medios de comunicación que tienen la capacidad de generar una psicosis y te instalan el tema del dólar como único tema hace por lo menos 30 días, que están con este asunto,
No hace falta ser un político muy inteligente para sospechar que un default lo que provocaría es una disparada del tipo de cambio, una lógica de desabastecimiento en la Argentina y una dificultad con los importadores y los exportadores. ¿Sabes qué me pasa cuando te escucho decir eso? Lo mismo que cuando lo escucho a Ernesto, acá a la mañana, que yo lo escucho todas las mañanas, o a otros comunicadores con los cuales yo estoy de acuerdo en muchas cosas de su mirada, hablar de que Cristina, o el kirchnerismo dentro del Frente de Todos, propone jugar en la cornisa. Él lo dice así, vos decís, no hay que ser muy inteligente para descubrir que un default nos llevaría a una corrida. Es como que asocian inteligencia y pragmatismo y sosiego a conservadurismo. ¿Pero quién es conservador? Yo no soy un tipo conservador. Pero si, no, yo te la voy a dar vuelta. ¿Por qué es inteligente? Porque creo, acá hay dos... Es inteligente la opción cautelosa. Si acá, ante lo que estamos, es ante una disyuntiva histórica en la cual nos están matando de hambre a la mayoría de la población. Tipos que se quedaron con los dólares. Ordenemos el debate. Vamos por parte. Primero, porque vos sabés que una de las cosas que hace la economía es anticipa conductas. O sea, vos sos eso. A vos te formaron para anticipar conducta. Cuando vos decís, si yo subo la tasa de interés, en teoría lo que pasa es que aumentan las inversiones, eso ayuda a que se cree el empleo, desencadenás una serie de especulaciones que las suponés como válidas para tomar una decisión. Entonces, no me vengas a decir que yo te estoy enseñando algo, porque en realidad la ciencia en la cual vos te especializaste se dedica a esto que estoy haciendo yo. Y la que te especializaste vos, que es la política, por eso. Procura ensanchar los límites de eso. Sí, claro, por supuesto. Ahora, digamos, la política, además de ensanchar los límites, lo primero que tiene que hacer es leer la correlación de fuerza y leer el estado de situación en el cual a vos te toca gobernar. No es lo mismo, por ejemplo, gobernar si estás en pandemia que si no estás en pandemia. No es lo mismo gobernar si recibís un país con dólares en el central que si recibís un país endeudado. 100% de acuerdo. No es lo mismo gobernar si el grado de... todo lo que yo te estoy diciendo que hay que considerar. No es lo mismo gobernar después de haber perdido unas pasos y probablemente perder en el 14 de noviembre que gobernar después de haber ganado en primera vuelta. Exactamente. Como hizo Alberto Fernández. Exactamente. ¿Por qué? Bueno, pero pará un minuto. Pero ese momento pero pará, déjame terminar. Si no, hacemos la misma que hace la prensa que tanto criticamos, ¿no es cierto? O sea, adelante. Mira, hay dos éticas. Hay una ética de las convicciones y una ética de la responsabilidad, que es la que siempre ha teñido estos debates. La tiñe, en el sentido de que te pone de un lado y del otro. Es diferente la posición que yo tenía antes de ser candidato que la que tengo ahora, porque yo sé que si digo alguna cosa que por ahí se corre un poco de lo que la gente espera, puedo ir a la tapa de los diarios y puedo lastimar a mi gobierno, e incluso puedo lastimar la capacidad de negociación de mi gobierno. Yo tengo una ética de la responsabilidad que ejercer. ¿Por qué? Porque ya no hablo por mí. Por ahí hasta el 15. El 15 me invitás y voy a tener más libertad para decir un montón de cosas, porque entre otras cosas, si me equivoco, se equivoca Leandro Santoro. Hoy si me equivoco, se equivoca el Frente de Todos y el gobierno argentino. Segundo lugar, cuando sos parte de una lista que está al frente del Estado y que tiene que explicar cosas que hacen a la vida cotidiana, y además que los actores económicos y los actores políticos leen lo que vos estás diciendo para tratar de anticipar conductas, el grado de responsabilidad es doble. Entonces, no es lo mismo opinar siendo periodista que siendo candidato, no es lo mismo opinar siendo candidato a diputado del gobierno de turno que siendo candidato a diputado de la oposición. Con todas estas explicaciones, lo que trato de decirte es que cuando nosotros hablamos de cómo enfrentar un proceso de esta naturaleza, hablamos en general de cosas que no sabemos que van a suceder, porque todo entra dentro del terreno de la especulación. Vos especulás que en realidad hay un margen para, por ejemplo, para pelearse con el fondo o incluso para defaultear la deuda, y si te equivocás, en el peor de los casos, alguno te escribe en Twitter, che, Berco, sos un pelotudo, si te equivocás. Si yo me equivoco y agarro y digo, la verdad que tenés razón, Berco, desde la ética de las convicciones, la deuda asumida por el Fondo Monetario, asumida por el gobierno argentino frente al fondo, es una irresponsabilidad de Macri, que se haga cargo Macri, que la paguen los ricos y qué sé yo. Las consecuencias de mis declaraciones no son solamente que la gente me puede putear o apoyar en Twitter. Las consecuencias de mis declaraciones son que voy a la tapa de los diarios, que le terminan preguntando al presidente por lo que dijo su candidato a diputado, que eso después se termina levantando en la prensa internacional, que empiezan todos a discutir si la Argentina está dispuesta o no está dispuesta a pagar la deuda. Eso profundiza las tensiones cambiarias, saltan los formadores de opinión o los economistas pagados por el establishment, que son los que escriben los informes que orientan la conducta de los agentes económicos concentrados, y dicen, está claro que el gobierno es un irresponsable. Entonces empiezan, che, los depósitos, guarda, tenés depósito en dólares, mirá que si salen todo el mundo a buscar los depósitos un día, el banco no te lo puede devolver. Y empiezan con la psicosis, che, ¿el blue está barato o está caro? El contado con líquido, 13.
se desata una guerra psicológica que es la que determina que históricamente, cada 2 años y en la semana electoral, digamos, la Argentina tiene que vender un montón de dólares que hoy la Argentina no tiene. Entonces las consecuencias de mi discurso pueden impactar, aunque parezca insólito. A mí me parece insólito porque me parece insólito el lugar que termino ocupando por ser el candidato a diputado nacional del gobierno. No me parece insólito, me parece absolutamente lógico lo que decís. Lo que no entiendo es cómo entra en ese esquema la Cámpora diciendo la deuda no la vamos a pagar con el hambre del pueblo. Con el hambre del pueblo. Bueno. Claro, bueno, porque ahí... Bueno, es equívoco porque la métrica de la canción... la métrica de la canción te deja pensar lo que quieras. Pero ojo. Es ambigua, ¿no? Si la tenés, pues la ponemos, Mauro, la de la Cámpora esa del hambre del pueblo, porque yo entiendo que la deuda no la vamos a pagar y después, punto y aparte, con el hambre del pueblo... Bueno, está bien, no importa. Pero en cualquier caso disuena con la ética de la responsabilidad que enarbolás vos para decir no puedo ir hasta allá. Lo que yo te estoy diciendo es que acá hay 2 problemas. El default para mí es el infierno. Y el otro infierno es el cumplimiento del acuerdo que firmó Macri con el fondo, porque tampoco lo podríamos cumplir. ¿Y un acuerdo nuevo que te diga en 2 años tenés que tener superávit fiscal para pagarme esa plata que le presté a Macri? Bueno, a ver, si como dijo Alberto creo que después de nuestra conversación, si no se firmó con el Fondo Monetario Internacional hasta ahora, es porque no estamos aceptando esas condiciones que la Argentina no puede afrontar. Irresponsable sería decir, ¿saben qué? Sí, vamos a firmar un acuerdo con el fondo, dame 3 años de gracia y después vemos. Y si reelegimos, lo arreglamos nosotros, y si no lo reelegimos, que lo arregle el macrismo. Eso no pasó, Berco. Entonces, lo que hay que entender es el problema de bandearse hacia los extremos, no para opinar, sino para operar. Digamos, cuando vos hablás, opinás. Si yo hablo... en este contexto electoral estoy operando y estoy interviniendo sobre la realidad. Sí, entonces, claro. El grado de responsabilidad que yo tengo para formular mis declaraciones es muy superior al que tenés que tener vos de acá hasta el 15. Después del 15 seguramente tu palabra va a ser más importante que la mía porque vos vas a tener más presencia en los medios de comunicación y sos un formador de opinión, que la gente escucha, etc. De acá hasta el 15 mi situación es diferente, entonces yo estoy obligado a tratar de hacer un ejercicio intelectual con la audiencia que entienda la complejidad de la negociación argentina. O sea, la complejidad de la negociación argentina es, no podemos cumplir con el cronograma de vencimiento que dejó Macri, es imposible, no se le puede dar al fondo 19.000 palos el año que viene, porque además para que la Argentina crezca a una tasa del 4% se necesitan más o menos 25.000 millones de dólares. Sí, claro. Muy bien. No los tenemos ni se va a juntar con el flujo que entre de la liquidación del campo, no va a pasar eso. Ni tampoco podemos ir un default porque la amenaza del default implicaría hoy, si yo hoy digo, suponete, agarro acá y digo, bueno, no quiero que la izquierda dura nos saque votos. Entonces Leo, voy a agarrar y decir... ¿Te acordás las amenazas que se veían en los diarios cuando estatizaron las FJP? Sí. ¿Te acordás lo que era el discurso de lo que iba a pasar con los bancos? ¿Y cuántos dólares había en el Banco Central en esa época? No lo recuerdo en este momento, pero... Sí, buscalo y te vas a entender un montón de cosas. Ale, porque el problema que vos tenés hoy acá es que el dólar coordina todos los precios de la economía y no tenés dólares en el central. Y los agentes económicos no juegan a favor del gobierno. Los agentes, por ejemplo, no es lo mismo que te liquiden en marzo o en mayo cuando arranque la cosecha a que se hagan los giles. Pero en este momento tampoco es que no hay dólares en el Banco Central. ¿Cuánto hay? ¿Sabés vos? Hay 46.000 millones de dólares. Ale, sí, bruto. Ale. Vos contás las netas, que es la cuenta que hacen los economistas de determinado sector también. ¿Qué sé yo? No, Ale, es eso. Esa es la clave. Está la soja en un valor récord. Está bajando. De vuelta, bajando, sí. Pero en un valor récord. Pero los dólares que necesita la Argentina, lo que yo te estoy diciendo es la línea de Sayar, no sé cómo te llevas con Alfredo. La mejor tengo, pero muchas cosas pienso distinto. Tenés 3 veces, es más, hace poco salió un artículo horroroso en Página 12 que acusaba a la izquierda de haber votado en contra de determinadas leyes económicas, cosa que yo le cuestiono a la izquierda, yo le cuestiono haber votado en contra del impuesto a las grandes fortunas, sí, claro. Pero hacer una nota macartista enlistando todos los votos para instar a la gente a no votar a la izquierda me parece una cosa miserable. Ahora, tampoco miserable, ¿no? Yo no la leí la nota. No creo que lo haya hecho, no lo hizo Alfredo, pero más allá de eso... ¿No la hizo Alfredo? No, la hizo alguien de su sección. Alguien de economía que quizás la editó, pero más allá de eso, la verdad que en determinados momentos de la historia el kirchnerismo tuvo una audacia que lo ponía en condiciones de decirle a la izquierda efectivamente,
Vos hablás y yo hago. Pero, a ver, este gobierno no. Pero ¿de verdad no entendés que una cosa es hacer política con 40.000 millones de dólares líquidos en el central y otra con 4.000 o 5.000? Que una cosa es hacerlo cuando ganaste una elección y otra cuando perdiste. Que una cosa es hacerlo cuando tenés a Chávez, a Evo, a Lula en la región y otra cosa cuando lo tenés a Bolsonaro. Pero entonces... Pará, déjame terminar. Sí. Porque si no se entiende, si vos creyeras que es cuestión de voluntad... Mirá, Néstor cuando empezó a gobernar... Gobernó con un sector importante, por ejemplo, ¿te acordás de las corporaciones? Como cualquier presidente que arranca su gestión con poco poder. ¿Vos te acordás cuando le preguntaron por qué lo pusiste en 678, cuando le pregunta por qué lo pusieron a Redrado al frente del Banco Central? Y el tipo dice, ¿qué querés, que lo ponga a Kunkel? Sí. ¿Qué estaba explicando? Que la correlación de fuerzas en ese momento no le daba. La correlación de fuerzas, que vos lo tomás como una abstracción o como una suerte de ética de la resignación, en realidad es la diferencia entre hacerle el juego a la derecha o no hacerle el juego a la derecha, porque el riesgo que implica afrontar una pulseada de esta naturaleza, con las escasas reservas que tenés, con el cronograma peligroso y con la conducta de los agentes económicos no en el medio de no afrontarlo no es un riesgo también. A vos hay una dimensión que te falta todo el tiempo, que es la dimensión del tiempo, Alejandro. Te falta la dimensión del tiempo. ¿Vos te pensás que en política las cosas son ahora o no son? Al revés. No, hay momentos. Mira, Alfonsín pudo, por ejemplo, durante los 80, instalar un tema que era impensado, que era el del juicio a la Junta. ¿Eso no fue audacia? Montón, pero no tenía sonadas militares que le amenazaban la continuidad de su gobierno. Exactamente. Y eso no es como tener pocos dólares en el Banco Central. No, porque ¿qué fue lo que pasó? Llamó al pueblo, el pueblo se movilizó. Y se avanzó, y lamentablemente después hubo más alzamiento militar. Alfonsín llega a la conclusión, punto final, evidencia de vida, era eso, peligraba la democracia. Y con el tiempo después, cuando gobierna Néstor Kirchner, Alfonsín le escribe una carta a los diputados radicales y le dice, mire muchachos, estas leyes las sacaron con una pistola en la cabeza, con lo cual hay que derogarlas. Pero lo que inclinó todos los gobiernos en ese momento fue la movilización popular. Una movilización popular que vos considerás que no se podía, no sé... Me parece infantil suponer que vos vas a negociar con una movilización popular. Infantil, irresponsable. Y somos amigos, te lo tengo que decir, no. O sea, es lo que realmente pienso. ¿Qué querés? ¿No te enojes? Yo pienso ¿a vos te parece que sí? A ver, y si te equivocás vos, ¿cuáles son las consecuencias? Pero yo no estoy gobernando. Ese es el punto, ¿vale? Pero lo que te estoy diciendo es que la gente puede opinar diferente respecto de ese supuesto pragmatismo que encierra, en realidad... Obvio que puedo opinar diferente. Si el que piensa diferente soy yo, que vengo a tu programa para discutir con vos, que sos el dueño de casa. No, pero es que esa operación de asociar lo posible o lo inteligente a no confrontar... es algo que vos elegís hacer, no tiene que ver con el tiempo. El tiempo, es más, si vos me decís cuándo fue más poderoso Alberto Fernández, fue al principio de su gobierno, ¿no? Sí. Ganó en primera vuelta 48% contra 40%, un gobierno que tenía todo para ser reelecto, toda la guita, todos los jueces, todos los medios. Y bueno, eso, más allá de la pandemia, que es un factor... detalle, ¿no? Bueno, pero ¿es lo único que pasó? No es lo único que pasó, pero sin duda va a ser lo más importante que vaya a pasar en los últimos años. A ver, no solamente a nosotros, Alejandro, no lo minimices. No lo minimizo. Bueno, a ver, se paralizó la economía mundial, fue un paro cardíaco en la economía mundial y nosotros entramos a la pandemia con 54% de inflación, 3 años de caída continua del Producto Bruto Interno. ¿Sabes qué es lo que va a pensar mucha gente? ¿Qué es lo que te dije el otro día? ¿Para qué una opción así si tengo al original? Perdóname, ¿cuál sería la opción alternativa? ¿Qué opción propones vos? Y el que va a firmar lo que quiere el Fondo Monetario. No estamos diciendo, porque ahí estás mintiendo, porque si nosotros quisiéramos firmar lo que quiere el Fondo Monetario, ya lo hubiésemos firmado, Alejandra, hace 2 años que estamos discutiendo con estos tipos. Bueno, pero los resultados ahora... Los resultados son que en el primer tramo del gobierno negociamos con los acreedores privados y le ahorramos a la Argentina 40.000 millones de dólares. Esos son los resultados. Y le generaron un horizonte de pagos que, si se firma con el Fondo Monetario en estos términos, se va a juntar con Pero ¿cuál es pagos? El modelo que propones vos? ¿Que dice el default? Yo creo que si Argentina le pusiera sobre la mesa al Fondo Monetario la alternativa de no pagar, podría correr el margen de la negociación. Pero vos querés que no hay que pagar... No, bancátela, porque vos sos consciente que decir... Sí. A ver, la discusión es, ¿vos creés que se puede defoltear en la Argentina la deuda? Sí. ¿Sí? ¿Y cuál es la consecuencia del día siguiente? En los momentos en los cuales Argentina creció más, fue en los momentos en los que no pagó deuda. La bota sobre nuestro crecimiento, lo probó Néstor Kirchner, son los pagos de la deuda. No, es Alejandro, eso. Sí, entre 2003 y 2008. Néstor le pagó al Fondo Monetario porque tenía dólares. Acá, el detalle que... Al principio del kirchnerismo no había esos dólares. Sí, Ale, exactamente. Entre 2003 y 2005 exactamente, no pagó tampoco. Entró en atrasos, en arrears. Sí, Alejandro, pero venía el default de la deuda lo había hecho Rodríguez A. La deuda privada, no con el Fondo Monetario. Pero a ver, la Argentina estaba destruida...
Lo que yo te estoy diciendo es, las consecuencias de declarar un default hoy, ¿sabés cuál sería? Una corrida bancaria y una corrida cambiaria. Y además la consecuencia sería que lo que ya sabemos que hacen estos actores, y lo que provocaría es un golpe de mercado. Con esta correlación de fuerzas, que vos considerás inmutable. No considero inmutable, si no, no haría política. Yo hago política desde que tengo 13 años. Lo que sé leer son los tiempos históricos. No es lo mismo cuando estás saliendo de una recesión que cuando estás en una depresión o que cuando estás en una situación estable. Son ciclos económicos, Alejandro. Vos también lo conocés. Sí, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer de acá saber en leer adelante? los ciclos económicos, ¿vale? ¿Qué vamos a hacer de acá en Ale, adelante? vos estás hablando como si... A ver, por ejemplo, yo te hago una pregunta. ¿Vos crees que tenemos los dólares suficientes para bancarnos 2 años de crecimiento del producto? Sí. ¿Dónde están los dólares, Alejandro? Los tienen los argentinos ricos en sus cajas de seguridad y en sus cuentas en el extranjero. No te estoy corriendo por izquierda. Esto lo dice Martín Redrado. Sí, ya sé. Martín Redrado lo que dice es, generemos las condiciones para que desahorren, como desahorraron en el primer kirchnerismo, los argentinos. ¿Y vos crees que las condiciones para que esos señores que tienen dólares en las cajas de seguridad o que tienen dólares afuera es declarando un default? No sé. No sos serio, Ale. No sos serio. No. Porque que vos me digas, la única forma es Ale, convencerlos, seducirlos, entonces es pero menemismo Alejandro es lo que me propone. Ale, sí. Ale, las personas, los privados, los particulares que tienen 300.000 palos afuera, sí, que los tienen hace muchos años, porque bueno, ya sabemos. Si se les ofrece una alta rentabilidad. Si se les ofrece un default en la Argentina. ¿Vos crees que solamente van a mirar al Fondo Monetario? Si tienen ganancias como las que tuvieron en el kirchnerismo. Yo te voy a decir una cosa que yo creo que vos lo sabés. Piensan de una manera distinta de como pensamos nosotros y como, si querés, piensan distinto de como pensás vos incluso. Yo también, obviamente, ¿no? Sí. Pero para que te sea más fácil aceptar lo que te digo. Una vez Miguel Peirano me dijo, el gran economista que yo respeto mucho, me dijo, los argentinos somos rápidos para dolarizarnos, sí, pero también para desdolarizarnos. Cuando ofrece la Argentina una cantidad de negocios muy rentables para los argentinos que tienen dólares afuera, ese argentino lo cambia por pesos y hace el negocio. Pero vos crees que eso sucede, ese argentino que tiene dólares afuera, no estamos hablando de lo hicieron cuando estábamos en default. ¿Vos crees que si el gobierno de Alberto 2003, Fernández 2004, declaró, 2005. Ale, con una mano en el corazón decime, porque si no, de verdad, ¿vos crees que si el gobierno dice voy a declarar el default, esos argentinos traen los dólares a la Argentina? Y en estas condiciones ahora no, pero... bueno, entonces basta, Ale. No, porque ese es el punto. Una cosa es que vos tengas 40.000 millones de dólares líquidos en el central y si yo me banco 2 años de enojarme con el fondo. Ahí la variable de tiempo se te escapa a vos. No, porque Ale, yo lo que digo es que la correlación se puede construir. ¿Fuiste a comprar un auto? O sea, ¿conocés a alguien que haya ido a comprar un auto ahora? Hay problemas para que te lo entreguen. Hay problemas. Entonces, viste, el tema del desabastecimiento, la Argentina es muy frágil, es muy precaria, Ale. Las empresas... Bueno, entonces vamos a la pregunta que te hice la otra vez y que quedó sin responder, que es, ¿entonces para qué quieren gobernar? No, hermano, a ver, no es que entonces para qué quieren gobernar, porque en todo caso preguntame para qué querés gobernar la Argentina, que tiene esta característica, porque vos lo resumís a un planteo voluntarista, como si fuera una cuestión de voluntad, porque en este contexto, a pesar de todo lo que estamos discutiendo, se puso un impuesto a las grandes fortunas que la izquierda votó en contra, se llevó adelante una ampliación presupuestaria del gasto social que la izquierda no defendió y que sin embargo eso amerita que todo el tiempo nos estén diciendo que la emisión irresponsable y que la maroma de Mahoma... En toda la primera parte de este año se ajustó fiscalmente. No se ajustó, siguió expandiéndose el gasto. No, mirá la partida de jubilación, mirá la partida de sueldo. Seguó expandiéndose el gasto por encima de la inflación. Lo que pasa, Alejandro, que nosotros tenemos dos problemas, la inflación y la recesión. Ale, entonces si vos me decís, si separamos las cosas como fuesen dos problemas distintos, tenés razón vos, pero como los problemas están juntos y la manera de estabilizar el tipo de cambio y la manera de sostener el crecimiento económico es resolviendo el conflicto con el sector externo, los dólares, ese es el gran punto acá. Pero si no nos parece... A ver, ¿sabes para qué uno gobierna? A mí me parece que ustedes escuchan... Yo te escuché una vez que acá en una entrevista con Ernesto, con Jairo, les decías, yo los escucho cuando hablan con Emanuel Agis, sí, que a mí me parece muy respetable como economista. Hace mucho tiempo que no hablo, porque nada, teníamos una relación que ahí quedó, pero... No hablamos hace un tiempo, pero... me parece que están escuchando economistas muy conservadores, ustedes, porque... Primero no me pongas en un ustedes, porque yo es más, casi te diría, el frente no tengo de todos, amigos, no sé, bueno. no tengo, está bien, ¿con quién hablo yo de economía? Con Alberto, o sea, ¿quién hablan ustedes? Cuando digo ustedes el núcleo de decisorio del frente de todos. Y siento que escuchan a economistas que les hacen pensar que se vendría el mundo abajo. Y lo que yo pienso es que el mundo ya se nos está viniendo abajo, que nos estamos empobreciendo mucho por no confrontar. No, yo pienso que es al revés, que cuando vos lees los diarios te das cuenta que los problemas...
A la derecha nos acusa de confrontar mucho. Venimos de congelar los precios de los alimentos. Estamos congelando los precios de los medicamentos. Te congelamos las tarifas, congelamos los despidos, congelamos los desalojos. Bueno, capaz escuchan demasiado a la derecha. Porque vos minimizás eso, ¿me entendés? Y la verdad, si eso no existiera, tenés razón vos, pero existe. Entonces, cuando vos agarrás y abrís los diarios, los principales medios hegemónicos, ¿qué es lo que te dicen? Che, ¿ustedes creen en el capitalismo o no creen? ¿Creen en la propiedad o no creen? Vamos camino a Venezuela. Bueno, entonces te están corriendo ellos. No, escuchame, déjame el razonamiento. Toda esa catarata de descalificaciones, de macartismo, digamos, si querés, a la inversa, ¿no es cierto?, que hacen estos tipos, lo hacen como consecuencia de que el gobierno, a diferencia de lo que vos estás planteando, tomó decisiones muy complicadas para que en un contexto caótico, como fue el contexto de la Argentina de Macri, iniciándose la pandemia, no se pulverizaran 30.000 pymes. O sea, nosotros sostuvimos la oferta, la demanda, declaramos los medicamentos gratis, congelamos las tarifas, Alejandro, se subsidió la tasa de interés para que la industria pueda seguir funcionando, se reforzaron todos los programas sociales, la cantidad de cosas que se hicieron, se puso el impuesto a las grandes fortunas, se avanzó en la declaración de servicios públicos esenciales con las empresas de telecomunicaciones, que son las dueñas de los canales de televisión. Aumentan 10% ahora en diciembre. Y porque lo frenó la justicia, Ale. Bueno, por eso. Bueno, a ver, pero gobernás vos, porque también es sencillo, ¿viste? O sea, vos agarrás y decís, es cuestión de voluntad. Porque además, ¿sabés qué? Creo que le haces mal a la gente, porque si la gente pensara que de verdad las cosas que no se hacen es por falta de coraje, la pregunta que que es lo que te hice la vez pasada, ¿vos creés que de verdad hoy estamos en condiciones de declarar el default y de pedirle a los tipos que tienen los dólares afuera que los traigan para financiar los programas de crecimiento de la Argentina? Alejandro, por favor. Yo pensé que iba a ser el gobierno que nos iba a sacar de encima la bota del Fondo Monetario. Yo también, Alejandro, pero apareció una pandemia en el medio de este bardo. ¿Qué parte es la que no se entiende de esto? Y cuando aparece la pandemia, a los 99 días, se destruye la economía y empiezan a suceder un montón de cosas que vos la conocés porque sos economista. Entonces, a ver, nosotros teníamos plata, el Estado argentino teníamos la idea de utilizar el crédito para estimular el consumo, para estimular la producción, y lo tuvimos que utilizar para que las empresas no quiebren. Se hizo el plan de salvataje de la industria más importante de nuestra historia, en un contexto increíble. A ver, hoy nos están diciendo, ¿por qué no descongelan tarifas? ¿Por qué no recortan los subsidios? ¿Vos sabés la presión que es eso? ¿Y el gobierno cómo lo ha enfrentado? Eso, digamos, decir que ¿para qué gobiernan? ¿Sabes para qué gobernamos? Para que la factura de luz, de gas y el transporte público no esté al 1000% más. ¿Vos te imaginás lo que hubiese sido esta pandemia con eso? ¿Vos te imaginás lo que hubiese sido esta pandemia si nosotros no reforzábamos los programas? A ver, Ale, pusimos una tarjeta alimentaria y le damos de comer a 4 millones de personas. Y nos corren con el gasto público. Y me decís que no, ¿para qué gobiernan? Gobernamos para eso. Ahora, inicialmente, ¿es lo que nos Leandro, idealmente? No, no es lo que nos gustaría idealmente, pero entendamos dónde estamos parados. Inicialmente, en el primer mes de la pandemia, ¿no se había construido una legitimidad mucho más fuerte del presidente, incluso en la conducción? Ahí se empezó a discutir el impuesto a las grandes fortunas, de hecho. Ahí había algo, incluso la imagen positiva de Alberto estaba muy alta, la oposición le decía... Nuestro capitán. Comandante. Ahí había una legitimidad muy fuerte. ¿No crees que quizás faltó tal vez acelerar en ese momento? Y bueno, pero a ver, dame un vaso de agua acá, sí, estoy quedando con la voz. Sí, ahí te traen. No te dan nada acá. No. Y bueno, es que... nada te dan. Yo dije que no se iban a agarrar a piñas y no, yo lo quiero mucho. Están haciendo quedar mal. No, pero por suerte tenemos pero los... yo valoro mucho te quiero. Mucho te quiero. Estas conversaciones de verdad no pasan porque la gente no se saca el cassette, porque se preguntan siempre las mismas cosas sobre la boludez del día, de la semana. Esto es importante. Bueno, ahí le trajimos agua. No, y además también porque, bueno, hay candidatos de la oposición que van a lugares mucho más confortables para claro, charlar, claramente. ¿no? Claro, ¿qué me preguntaba? Porque al principio de la pandemia... Sí, yo te preguntaba eso, digo, porque ahí hubo una construcción de legitimidad en donde parecía que el propio Alberto, con su discurso, incluso cuando hablaba a Techín, avanzaba y parecía acelerar. Después eso se fue diluyendo. Puede ser, lo que pasa que también, viste, era absolutamente inescrutable lo que iba a pasar. Nadie sabía. Yo le vi la cara de terror a muchos funcionarios, viste, cuando venían los informes de afuera de cómo evolucionaba el virus. Y cómo estaba el sistema de salud, y o sea, fueron muchas decisiones. Es fácil opinar de afuera, pero la verdad que estaban teniendo que tomar decisiones frente a lo que desconocían. Nadie sabía cómo iba a evolucionar el virus, ¿viste? Y nadie sabía también cuánto tiempo íbamos a estar encerrados, cuánto tiempo la industria iba a estar parada. Digamos, acá en la Argentina se esperaban cosas horribles, se pronosticaron saqueos, se pronosticaron desabastecimientos, se pronosticaron
de todo, hasta Duhalde había pronosticado, viste, que iba a haber un golpe de Estado, que no iba a haber elecciones. La Argentina tiene una fragilidad. Mirá, la estructura social de la Argentina es muy precaria, y es consecuencia de que se desindustrializó durante los 70, en la época de la dictadura, y después durante los 90. Mucha gente perdió el empleo formal y pasó a trabajar en la informalidad, entonces cada vez que hay una crisis económica, millones de personas pasan a la pobreza de la mañana a la noche. Es un problema espantoso ese. Esta pandemia, digamos, no te agarra igual si estás en Europa que si estás en un país del tercer mundo como estamos nosotros. Pero de vuelta, y mirando las deudas que tiene esta democracia, que, bueno, en la cual vivimos la mayoría de nuestra vida, vos y yo, sí. ¿Se puede revertir con tanta cautela ese daño que se hizo tan de golpe en la dictadura y que cambió tanto esta sociedad? Yo no sé dónde ves la cautela. Yo lo que estoy viendo, digamos, que insisto con lo mismo, no sé ya. Sí, porque mejoras de a poquito, van a revertir apenas un poquito. Pero ¿sabés cuál es el problema? Pero ¿sabés cuál es el riesgo, Alejandro? Que por aplicar programas maximalistas, donde todo depende de la voluntad, escuchá, le terminás haciendo el juego a la derecha, porque parece que vos no ves lo que lo que no es ustedes es maximalista. No, lo que yo es el problema. No, todo lo que no es opinar desde la ética de la responsabilidad. Vos sos un tipo que cuando escribís con datos duros. Entonces, viste, vos tenés cifras todo el tiempo, y creo que te has ganado el prestigio en el periodismo argentino porque sos un tipo rígido para hacer análisis. La semana pasada, si yo te estoy diciendo algo, el embajador, un dato duro, la semana pasada el embajador yanqui que va a venir acá dijo que nosotros somos un bondi destartalado que no le andan las ruedas. Sí. El presidente 4 días después le sonrió embelesado con cara de feliz cumpleaños con el canciller atrás que por poco le salían corazoncitos. Sí. ¿Eso es de zurdo, querer a mi patria al punto de que me dé bronca que un tipo que va a venir de embajador norteamericano nos diga bondi destartalado y que no tenemos plan económico? No, yo te diría una cosa, yo no descalifico a las personas porque son de izquierda y jamás se me ocurriría utilizar el adjetivo zurdo. Bueno, pero lo sugerís cuando decís que es maximalista mi posición. No, es maximalista la idea de suponer que si vos convocás... Yo te hago una pregunta. ¿Hizo bien en sonreírle tanto a Alberto a Biden? Te hago una pregunta. ¿Por qué la Argentina por qué no convocamos una marcha cuando tomamos la deuda externa? ¿Por qué la Argentina no reaccionó cuando vino el Fondo Monetario Internacional? Perdóname, el 2017 fue un freno a Macri por lo que pasó en la calle, no por lo que pasó en las urnas. Pero no te estoy hablando de la deuda. Por lo que pasó en la calle, no en las urnas. ¿Y vos te pensás que no tuvo que ver con la deuda? Ale, la Argentina inició el proceso de timba financiera apenas asumió Macri cuando desregularon todo el sistema financiero, ¿no? Sí. Que quitaron el parking, todas esas cosas que la gente, muy técnico, pero es lo que permitía que los fondos, los capitales... Bueno, ahí no se notaba, ahí la gente no salía a la calle porque no se notaba que nos estaban haciendo mierda. Venían a escolasear acá, pero todos sabíamos, no pasó nada. Fuimos al Fondo Monetario Internacional, no pasó nada. Lo que yo estoy diciendo es, ojo, que las ideas... Yo grité todo lo que pude y un montón de gente también. Alejandro, sí. Me estás cargando y ya hemos estado juntos, digamos. Sí. Lo que yo te estoy diciendo es otra cosa, es que la sociedad argentina, digamos, las ideas que vos defendés y las ideas que por las cuales vos militás, son minoría en la sociedad argentina. Entonces hay todo un trabajo de... Cuando yo te hablo de correlación de fuerza, te digo, meté los dólares y meté el grado de conciencia y de organización. Porque acaba de ganar en las elecciones primarias dos fuerzas políticas, una de derecha y otra de ultraderecha, que tienen un discurso exactamente contrario, ¿entendés? Y además son los que construyen el sentido común en la Argentina. Hoy no pareciera ser que la sociedad argentina está pidiendo default. Si yo, por ejemplo, asumiera la posición tuya y dijera, no, tenemos que ir al default, ¿sabés cuál sería la consecuencia? Primero, que jodería las variables macroeconómicas y financieras de la Argentina. Y segundo, que fortalecería la posición de la derecha. Vos decías... Este es el punto. Lo que estoy diciendo es que cuando es históricamente lo que ha pasado, no en la Argentina, en el mundo, digamos, uno tiene que saber calibrar en cada momento histórico cuáles son la batería de propuestas políticas y saber entender cuál es la correlación de fuerza, porque corres el riesgo de que por quedarte tranquilo con tu conciencia termines generando condiciones para que venga un gobierno no de derecha, de ultraderecha. Ale. En tu diagnóstico, Leandro, lo que me parece que falta es una visión de futuro. Vos antes decías, falta en el análisis que hace Ale la dimensión del tiempo. ¿Vos qué te imaginás de acá a un año? En mi discurso no falta la dimensión de futuro. No, en tu diagnóstico. En mi diagnóstico. Yo estoy respondiendo a las preguntas que me hacen ustedes. Está bien. Bueno, entonces, ahora te pregunto. Muy bien. Entonces, no creo que un año sea el futuro, ¿eh? Creo que un año es el corto plazo. El futuro es otra cosa. Creo que sí que se necesita, entre otras cosas, despejar este cronograma horrible. Y creo que la Argentina tiene que definir un modelo de acumulación, un modelo de desarrollo y un modelo de distribución.
Creo que la izquierda racional democrática tiene que trabajar mucho culturalmente en la sociedad argentina para lograr instalar valores que hoy están en retroceso, como el valor de la solidaridad, como el valor de lo público, como el valor de la política. Creo que hoy en el mundo y en la Argentina en particular está avanzando mucho el individualismo, el mercantilismo, la lógica de corto plazo, el antiestatismo, que se prevalece lo privado por sobre lo público. Creo que es necesario también, pensando en el futuro, que discutamos un modelo de democracia. Yo le llamo a eso, el modelo de democracia que yo quiero construir es un modelo de democracia comunitaria, donde la comunidad sea más importante que el individualismo y que el ser humano egoísta, donde se reconozca al otro. Creo que hay que incluir la dimensión de la sensibilidad. Creo en la ética militante, que es la ética que combina la vocación de servicio y la vocación de poder. Creo que la izquierda se merece incluir en su dimensión argumental, teórica y filosófica la dimensión pragmática, para poder construir un discurso que no solamente sea tranquilizador con la conciencia, que es lo que yo me refiero cuando hablo de la ética de las convicciones, sino que además pueda ser tranquilizador con la conciencia futura. O sea, uno tiene que lograr construir un argumento que sea posible, no solamente un argumento que nos permita dormir tranquilo, pero que como consecuencia de ese argumento o de la militancia de ese argumento sea la derecha la que resuelva. Yo quiero gobernar la Argentina. Quiero que las ideas que nosotros defendemos, que estoy seguro que son las mismas ideas para todos los valores, sean los que gobiernen la Argentina. Y creo que en este contexto histórico, lo que ha pasado no solamente acá, sino en el mundo, como consecuencia de la pandemia, de las medidas de cuidado, es que hay ideas que están orientadas sobre otros valores que han ganado mucho terreno. Bueno, el marco capitalista nos exige que pongamos avisos y que se termine la entrevista, pero no quiero dejar de decirte algo sobre esta idea de que el discurso cuestionador es autocomplaciente o tranquilizador, porque me parece que si te dejo pasar eso, le falta el respeto, no sé, a la memoria de los revolucionarios que hubo durante todo el siglo. ¿Y yo se lo ofendí? Y sí, porque, no, Alejandro. Y sí, porque vos pensás que cuando desafiaba sus límites Fidel Castro en Sierra Maestra estaba autocomplaciéndose. ¿Sabés qué voy a pensar? Estaba diciendo yo quiero estar bien conmigo mismo. ¿Sabés Le qué? Cambió la vida a 60 años. Pero Alejandro, 20 años después, cuando a Fidel Castro le preguntaron, y 30 años después, si él creía que la metodología de la guerrilla o de la acción revolucionaria seguía siendo legítima, dijo que no. El mismo, con ese argumento te quiero decir que estás equivocado vos, Ale. El Fidel Castro del 59, Fidel Castro del 59 tomó la decisión de generar adelante un foco guerrillero como consecuencia de que supo leer la correlación de fuerza y que en Cuba en ese momento se podía. Pero en ese Después momento, le costó la vida al Che, Alejandro. Y en después ese momento el error de no ver, estás en ese momento a él le decían que era un loco, pero no, Ale, como a todas las personas que le cambiaron la vida a sus contemporáneos. Después le costó la vida al Che por no haber sabido leer la correlación de fuerza en Bolivia, le costó la vida al Che, y después cuando Fidel Castro en los 90 tenía que recomendar acerca de lo que había que hacer, desalentaba la idea foquista del foco guerrillero revolucionario y la vía armada hacia el socialismo, ¿vale? Lo que te quiero decir es que repensá ese argumento, porque sobre ese argumento, sobre la experiencia histórica de Fidel, que nunca aconsejó hacer lo mismo durante, cuando evolucionó la historia... Se aplica a todos los demás casos a los cuales vos no, les Ale, es la que etapa histórica, es la etapa histórica, Alejandro. Si nosotros tuviésemos 40.000 millones de dólares en el Banco Central y tuviésemos otro contexto ideológico, cultural, mi discurso, digamos, filosóficamente seguiría siendo... Vos tenés que, para mí, hay que hacer una distinción entre lo filosófico y lo político. La dimensión filosófica tiene responsabilidades en la historia, entonces se traduce políticamente. Eso, la traducción política implica saber leer la correlación de fuerzas, saber leer la experiencia histórica, saber leer, Alejandro, hasta dónde se puede plantear. Uno no tiene que... Sin ir a la Sierra Maestra. No, es la diferencia entre la quimera y la utopía. Un delegado de base de una fábrica que hoy está laburando ahí para que sus compañeros tengan un aumento y que llega más temprano para piquetear la puerta, para volantear, que da el ejemplo, que labura más, que labura hora extra y que encima tiene una familia. Ese tipo no lo hace para quedarse tranquilo. Obvio que no. Eso te digo. Y yo que estoy hablando de un programa de gobierno, no estoy hablando de la acción militante. Lo que vos contás es la historia de mi vida, macho. Por eso. Yo hago eso que estás diciendo vos desde que tengo 13 años. A los que hacen eso, Ale, pero dicen se puede más. Hay otros que lo hacen y dicen se puede más. No, estamos diciendo otra cosa. Yo lo que te estoy diciendo es que no hay que confundir la utopía con la quimera. Mirá, la utopía es lo que nos permite caminar, ¿no? Yo soy una persona de utopías, de muchas utopías.
De verdad, o sea, yo estoy todo el tiempo leyendo y estudiando, bueno, está bien. Sí. Y además milito y me comprometo políticamente, claro. No solo, o sea, no tomo la yo te valoro más eso. O sea, yo me imagino que la gente quiere en vos no un utópico, sino un transformador. La quimera, Alejandro, lo que termina haciendo es desalentando incluso las posibilidades de construir esa utopía, de alcanzar esa utopía. Hay que distinguir entre la quimera y la utopía. Yo creo que vos estás mezclando las dos cosas. Las utopías nos sirven para caminar, desafían la realidad, transforman lo posible. Yo no soy un conservador que dice, mira, esto es lo posible. Lo que estoy diciendo es el tiempo. Hay momentos históricos, Me quedo con eso. Bueno, gracias a Dios. Por favor, que diga algo positivo. Aparte, escucha, valorame esto, ¿vale? Estoy en campaña electoral. Sí. ¿No es cierto? No sé y venís a discutir honestamente estas cosas. Eso es muy grosso. Sí, claro que sí, lo revaloro. Pero aparte, podríamos venir en otro. No, podríamos hacer esto 6 horas más y hacerlo acá en el balcón para que lo escuchen en la puerta. Yo, ¿sabes para qué vine acá? Asado, vine acá para que me votes vos. No solamente Ángela, ¿me entendés? Vine para que me vote vos. Pero vota en la provincia de Buenos Aires. La provincia de Buenos Aires, Leandro. Ahí te asesoraron mal. Gracias, Leo. Le voy a decir a Ángela. Leandro Santoro en Pasaron Cosas. Pasaron cosas.